Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por participar. Mi nombre es Leonela y conmigo vamos a hablar sobre enfermedad celíaca, sobre todos los aspectos relevantes de la patología y cómo poder aproximarnos a un diagnóstico certero de la misma. Me gustó mucho esta imagen para comenzar las diapositivas, debido a que grafica cómo es o cómo se siente el intestino de las demás personas con respecto a la de un paciente celíaco, en representación de que esta enfermedad no detectada a tiempo puede resultar devastadora. Y de hecho ahora el interrogante de cómo dibujaría cada uno de ustedes su propio intestino, debido a que en este último tiempo muchos pacientes llegan al consultorio médico o al laboratorio manifestando que presentan distensión abdominal y que lo asocian a colon irritable o a estrés, sin indagar un poco más sobre a qué patología puede estar asociada. Un 85% de los pacientes celíacos que está sin diagnosticar, y esto puede deberse a que la enfermedad celíaca puede ser asintomática o presentarse como enfermedad silente o enfermedad potencial. Entonces resulta esta imagen que es el iceberg celíaco, el cual tiene como objetivo poder visualizar un poco más la punta del iceberg, en donde están los pacientes clínicamente y correctamente diagnosticados. Por suerte, en los últimos años ha mejorado considerablemente las pruebas diagnósticas. Esto hace que aumente la frecuencia del diagnóstico y además se incremente la prevalencia en bibliografía. Tal es así que la prevalencia a nivel mundial de la celiaquía es alrededor del 1%, es decir, que hay un caso cada 100 personas, mientras que hace 20 años atrás había un caso cada 1000 personas. El aumento de la prevalencia se da sobre todo en grupos de riesgo, tanto en pediatría como en adultos, y hay un predominio en mujeres. Hay una nueva epidemiología de la enfermedad celíaca, es decir, que se han registrado nuevos casos, sobre todo en regiones geográficas donde ya estaba instalada, como es en Europa y en Estados Unidos, pero lo más sorprendente es que esta enfermedad se ha ido propagando, sobre todo en países asiáticos, y esto se cree que es porque disminuyó el consumo de frutas y verduras y aumentó el consumo de productos industrializados y procesados, lo que hace que exista una alteración en la composición de la microbiota intestinal, aumento de la permeabilidad y haya una disregulación autoinmune. Como definición, la enfermedad celíaca es una enteropatía inmunomediada causada por la ingestión de gluten en individuos genéticamente susceptibles. La definición de gluten es una compleja mezcla de proteínas que está presente en distintos cereales como el trigo, centeno y cebada. Y en nuestro país se la considera la avena también debido a que se almacena en los mismos silos que los cereales que mencioné anteriormente. Entonces puede que esté contaminada también. El gluten está formado por gluteninas, que es la forma soluble, y las prolaminas, que es la forma insoluble, y que van a recibir distinto nombre de acuerdo al cereal que nos estemos refiriendo. Como nosotros de ahora en adelante nos vamos a referir a las gliadinas, que son las proteínas del trigo, que son las causantes de la patogenia de la enfermedad celíaca, además de la responsable de la respuesta autoinmune. En cuanto a la patogenia, las proteínas de la dieta son fácilmente digeribles en el intestino delgado, pero no así las proteínas del gluten, y esto es porque poseen alto contenido de prolaminas. Entonces estos fragmentos del gluten no se digieren, pasan casi enteros y logran atravesar el epitelio y llegar a la lámina propia, donde van a ser deaminados por la transglutaminasa tisular 2 que se encuentra en el intestino. Esto hace que estos péptidos queden como más inmunogénicos y van a ser reconocidos por las células presentadoras de antígenos para activar a los linfocitos T. Recordemos que las células presentadoras de antígenos pueden ser células dendríticas o macrófagos que tienen el complejo mayor de histocompatibilidad o el HLA, que tienen la capacidad de unirse a estos péptidos y poder activar la respuesta inmune. Algo para tener en cuenta que únicamente el HLA DQ2 y DQ8 tienen la capacidad de unirse a los péptidos de gluten, el resto no. De ahí que estos haplotipos son considerados parte del diagnóstico. Entonces, una vez que la célula presentadora de antígenos se unió a los péptidos del gluten,
lo va a presentar a los linfocitos T. Esto va a generar una activación de linfocitos T con una expansión clonal, con síntesis de interferón gamma e interleuquina 21, y esto le va a dar señal a los linfocitos intraepiteliales para que ejerzan su actividad citotóxica. Van a destruir todo lo que tengan a su paso, de hecho van a generar atrofia de las vellosidades e hiperplasia de las criptas, que es muy característico de las biopsias en pacientes con enfermedad celíaca activa. En cuanto al diagnóstico, nosotros como laboratorio nos compete los marcadores serológicos y los marcadores genéticos, pero debemos tener en cuenta que todas estas piezas forman parte de un engranaje y que cada una por sí sola tiene un uso limitado. Ya vamos a ver en el transcurso de las diapositivas siguientes, vamos a ir desarrollando cada pieza y vamos a ver la relevancia que tiene cada una para formar un diagnóstico certero de la patología. Comenzando por las manifestaciones clínicas, todas las enfermedades que estén relacionadas al gluten presentan manifestaciones clínicas similares, por eso es muy importante poder hacer una interpretación adecuada de las manifestaciones clínicas para poder distinguir qué tipo de entidad es y tratarla como tal. En el caso de la enfermedad celíaca, es una enfermedad, como vimos anteriormente, autoinmune, que es causada por la ingesta de gluten en individuos genéticamente predispuestos y que se manifiesta con lesión intestinal. Es distinta a la alergia al trigo, la cual es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 a las proteínas del trigo. La respuesta inmune está mediada por IgE, es decir, que es un proceso alérgico cuyo diagnóstico se hace por un prick test para trigo. Y estas dos entidades también son diferentes a la sensibilidad al gluten no celíaca, que esta es la que se está estudiando en los últimos años, que está caracterizada por la presencia también de síntomas intestinales y extraintestinales que ocurren con la ingesta no solo de gluten, sino también de inhibidores del alfa-amilasa tripsina, de algunos carbohidratos como los FODMAP e incluso la levadura, en aquellos pacientes donde se ha descartado la enfermedad celíaca y la alergia al trigo. Es decir, como no hay marcadores serológicos, el diagnóstico se hace por exclusión. Ahora bien, hay un dicho que dice que los niños no son pequeños adultos y esto parece estar bien representado en la enfermedad celíaca debido a que ésta se manifiesta de distinta forma en pediatría y en la adultez. Hay una clasificación de Oslo que eh, establece que la enfermedad celíaca se presenta de una forma clásica o atípica. Lo que respecta a la forma clásica, se manifiesta con síntomas gastrointestinales que se dan sobre todo en la infancia, que se caracteriza por la presencia de diarrea crónica, vómitos, pérdida de peso e irritabilidad. Y después comienza la forma atípica, que se manifiesta con síntomas extraintestinales, que comienzan sobre todo en la adolescencia y terminan en la adultez. En cuanto a los niños, la enfermedad celíaca se puede presentar con retraso en el crecimiento, con fatiga, hinchazón o dolor abdominal. Es muy característico los niños que tengan un abdomen prominente con pelo frágil o defectos en el esmalte dentario. Además pueden presentar dislexia o autismo. En cuanto a los adolescentes, hay pérdida del apetito, desarrollo tardío, irregularidades menstruales, además de anemias ferropénicas que no responden al tratamiento con hierro, cefaleas, migrañas. Y en cuanto a los adultos, este es un reto para el profesional debido a que muchas veces el adulto o bien se manifiesta asintomático o bien no presenta las características gastrointestinales, sino más bien presenta síntomas de enfermedades asociadas. Entonces, tanto el endocrinólogo como el ginecólogo, el reumatólogo deben estar atentos a estas asociaciones porque el paciente puede estar con anemia, con infertilidad, abortos a repetición, osteoporosis o depresión. La dermatitis herpetiforme es muy asociada a la enfermedad celíaca, la hipertransaminemia, diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune o complicaciones malignas como los linfomas. Yo acá puse una diapositiva única para las enfermedades asociadas a enfermedad celíaca porque me parece muy importante poder ayudar al diagnóstico de aquellos pacientes que tienen síntomas de otras enfermedades asociadas y cuesta poder identificarlo como enfermedad celíaca. Observen en la imagen, la frecuencia de las enfermedades está en forma decreciente. Para los niños se puede llegar a presentar
enmascarada, entre comillas, como diabetes mellitus tipo 1, enfermedad de tiroides, déficit de IgA, síndrome de Down, hepatitis autoinmune. En cuanto a los adultos, está más relacionada a los desórdenes reumáticos, la infertilidad, cirrosis, depresión, etcétera. La flecha verde indica el papel relevante que tienen los genes en pediatría y la inmunidad en los adultos en cuanto a la patogenia en sí. Y bueno, me parece que desde un punto de vista clínico es muy importante tomar en cuenta el efecto perjudicial que puede llegar a tener la presentación concomitante de la enfermedad autoinmune con la enfermedad celíaca. De hecho, observen que casi todos son trastornos autoinmunes y esto se cree que es porque comparten genes en el mecanismo patogénico, además de todo esto que venimos comentando al principio, que hay una disregulación en la composición de la microbiota intestinal que va a generar una respuesta autoinmune. Otra pieza fundamental del diagnóstico son los anticuerpos, que estos van a servir para el seguimiento de la enfermedad, como así también evaluar la respuesta a la dieta libre de gluten. En cuanto a las directrices de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, requieren al menos una biopsia para el diagnóstico, mientras que la Sociedad Europea de Pediatría, Gastroenterología, Hepatología y Nutrición incluyen la opción de poder omitir la biopsia de intestino delgado en niños únicamente con valores altos de anticuerpos antitransglutaminasa IgA 10 veces mayor al valor normal permitido con anticuerpos antiendomicio IgA positivos en una segunda muestra de sangre. En nuestro país, en el 2017 se estableció un consenso donde participaron expertos de la Sociedad Argentina de Gastroenterología y de la Sociedad Argentina de Pediatría y sentaron unos ítems importantes para poder aproximarse al diagnóstico, en donde consideran que la combinación más precisa y rentable es la determinación de IgA sérica más los anticuerpos antitransglutaminasa tisular 2 IgA. En el caso de déficit de IgA, se van a dosar los anticuerpos de isotipo IgG, que serían transglutaminasa tisular 2, gliadina diaminada y antiendomicio, pero debido a que hay una falta de estandarización de los kits serológicos, la confirmación diagnóstica termina siendo la biopsia. Rápidamente voy a dar unas características de los anticuerpos que nosotros medimos en el laboratorio como screening y como ayuda al diagnóstico en general. Los anticuerpos antitransglutaminasa tisular quizás son los más relevantes para el contexto autoinmune de la enfermedad celíaca. La transglutaminasa tisular 2 está en intestino, mientras que la transglutaminasa 3 está en piel y está asociada a dermatitis herpetiforme. Los anticuerpos antitransglutaminasa tisular de tipo IgA son aceptados como el indicador serológico más importante en el diagnóstico de la enfermedad celíaca debido a la alta sensibilidad y especificidad que tienen. Son de utilidad diagnóstica sobre todo en formas leves y en el seguimiento de la dieta libre de gluten y son determinados por el isoquimioluminiscencia. Lo que hay que tener en cuenta muchas veces es que los títulos bajos de los anticuerpos IgA antitransglutaminasa puede deberse a que la respuesta inmune del paciente está en sus comienzos o bien que un paciente en particular puede ser bajo respondedor. Además de que hay pacientes en los cuales los anticuerpos nunca se positivizan, son los celíacos seronegativos, o también puede ocurrir que el paciente esté ingiriendo muy bajas cantidades de gluten por diversas razones y no lo manifieste en la consulta médica. Entonces, ante cualquiera de estas opciones, deberíamos evaluarlo en contexto clínico. Otro de los anticuerpos son los antipéptidos de gliadina diaminados, eh, que son especialmente útiles en los pacientes con déficit de IgA. La definición de esto es una IgA sérica menor a 7 miligramos decilitros en pacientes mayores de 4 años con niveles normales de IgG e IgM. Como vimos anteriormente en el mecanismo patogénico, están dirigidos frente a péptidos producidos por la digestión de la gliadina y son deaminados por la transglutaminasa tisular 2, indican lesión intestinal y tienen relativamente buena sensibilidad y especificidad. Digo relativa porque pueden ser positivos en otras enfermedades que cursen con aumento de la permeabilidad intestinal.
Además son útiles en el control del seguimiento de la dieta libre de gluten y además manifiestan un rápido descenso al retirar el gluten. En niños menores de 2 años puede ser el primer marcador en positivizarse y se determinan por ELIS. Y los últimos son los anticuerpos antiendomicio, que pueden ser de isotipo IgA o IgG. El antígeno correspondiente también es la transglutaminasa pisular que se encuentra en el tracto gastrointestinal. Son detectados por inmunofluorescencia indirecta, presentando un patrón de tinción característico que es el nido de abeja, como se observa en la imagen. La técnica es manual con un alto costo de interpretación subjetiva, es decir, que se necesita un operador entrenado para que pueda visualizar el patrón característico. Además, el sustrato utilizado es esófago de mono, lo que presenta ciertos problemas éticos por la utilización de animales protegidos y alto costo ecológico. Entonces no se lo utiliza como primera herramienta diagnóstica, sino más bien cuando es necesario confirmar resultados de anticuerpos antitransglutaminasa 2 IgA, debido a que tienen una especificidad casi al 100%. La genética es otra de las piezas fundamentales en el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Hay una asociación clara entre el HLA con la enfermedad celíaca, sobre todo en los pacientes que presentan los haplotipos HLA-DQ2 y DQ8. Dentro del HLA-DQ2, el DQ2.5 tiene un alto riesgo de evolucionar a enfermedad celíaca, lo mismo que el DQ8. No quiero volver a dejar de insistir, como vimos en el mecanismo, que únicamente los haplotipos HLA DQ2 y DQ8 son capaces de unirse a los péptidos de gluten y poder presentarlo a los linfocitos T. De manera que el valor predictivo negativo es alto porque la ausencia de estos haplotipos prácticamente descarta el diagnóstico de enfermedad celíaca, pero tienen un valor predictivo positivo bajo, porque si bien la presencia de estos haplotipos es necesaria para desarrollar la enfermedad celíaca, la presencia de cualquiera de ellos no es diagnóstica por sí sola. De hecho, hay un 40% de pacientes que poseen el HLA de Q2 positivo y solo el 1% evoluciona a enfermedad celíaca. Entonces, este tipo de estudio lo debe pedir un especialista y se debe determinar en casos de parientes de primer grado que suelen manifestarse de forma sintomática, cuando hay discrepancia entre serología e histología o los resultados de antitransglutaminasa son dudosos, o en enfermedades asociadas como diabetes, tiroiditis, artritis, hepatitis autoinmune o síndrome de Down. La biopsia también es una otra pieza fundamental del diagnóstico, de hecho es la prueba confirmatoria. La lesión del intestino en los celíacos se puede medir, se puede graduar de acuerdo a la clasificación de March, los cuales evalúan la infiltración de los linfocitos intraepiteliales, la atrofia de las vellosidades y la hiperplasia de las criptas, en donde la clasificación en los niveles 1 y 2 corresponde sobre todo a sensibilidad al gluten no celíaca, mientras que la clasificación 3A, B y C corresponde a una enfermedad celíaca activa y requieren tratamiento. El cuadro histológico de la enfermedad celíaca se presenta con infiltración de los linfocitos intraepiteliales, con atrofia de las vellosidades, fíjense cómo se aplanan con respecto a lo de un normal, y con hiperplasia de las criptas, que ya no se pueden como diferenciar. La biopsia se va a hacer a través de una endoscopia alta cuando el paciente está consumiendo gluten, y debido a que son lesiones en parche, se recomienda que se tomen como mínimo 4 muestras de la segunda porción del duodeno, además de 2 muestras del bulbo duodenal. Esto se guarda en 2 frascos distintos, en rótulos con los datos del paciente correctamente identificados, además del sitio de toma de la muestra. Lo que es importante recordar es que no se requieren controles de biopsia en aquellos pacientes con buena respuesta a la dieta, y además que hay una fuerte asociación entre niveles de anticuerpos antitransglutaminasa 2 y grado de atrofia de las vellosidades. Es decir, que a mayor lesión de la mucosa intestinal, probablemente el título de los anticuerpos sea más alto.
En cuanto al tratamiento, en los últimos años hay numerosas publicaciones tratando de buscar opciones, pero el gold estándar sigue siendo la dieta libre de gluten, es decir, eliminar por completo alimentos que contengan trigo, avena, cebada y centeno. Es más, se recomienda el consumo de todos aquellos productos industrializados que tengan el logo sin tag. Para ello, la ANMAT estableció un listado de esos alimentos permitidos, que lo pueden consultar en ese link. Y hay que tener en cuenta que no únicamente los alimentos contienen gluten, sino también medicamentos, pastas de dientes o que puede llegar a haber superficies o utensilios que estén contaminados. Entonces, todo eso para aquellos que conviven con pacientes celíacos hay que tenerlo en cuenta. Cualquier paciente que no reciba tratamiento va a tener complicaciones a largo plazo, tales como enfermedades autoinmunes, déficits nutricionales o complicaciones malignas como los linfomas. Eh, cuanto al seguimiento, una vez que al paciente se le dio la educación que corresponde de cómo hacer una dieta libre de gluten, se lo va a citar al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses, y posteriormente como mínimo una vez al año para poder seguirlo. El control serológico en los pacientes como una respuesta clínica se debe hacer al año de la dieta libre de gluten para ver cómo evoluciona. ¿Qué es lo que se va a controlar? Sobre todo la ausencia de síntomas intestinales y extraintestinales, que eso va a dar como señal de que tiene una buena adherencia a la dieta libre de gluten. En cuanto al laboratorio, se va a solicitar el hemograma para evaluar si el paciente está anémico o no, el hierro, la vitamina D y la B12, sobre todo por problemas de mala absorción, además de investigar las condiciones autoinmunes asociadas, ya sea glucemia, proteínas, albúmina, hepatograma, minerales, etc. Se recomienda como método serológico para el seguimiento la determinación cuantitativa de anticuerpos antitransglutaminasa 2 IgA cada 1 o 2 años. Lo que es importante en el seguimiento es que el cumplimiento de la dieta sin incorporar absolutamente nada de gluten es bastante complicado debido a que el paciente puede llegar a estar expuesto con alimentos que uno no piensa que pueden tener gluten o que no están descriptos o bien por contaminación cruzada. De hecho, cuando el paciente comienza una dieta libre de gluten, obviamente disminuye su calidad de vida y tiene un alto costo económico y socialmente hablando. Esto hace que el paciente puede llegar a tener recaídas en cuanto a cumplir estrictamente la dieta libre de gluten. Entonces, la mucosa va a recibir trazas de gluten y va a generar una respuesta inmune, se sigue generando lesión y todo eso lleva a un círculo vicioso, ¿no? Además de que con dieta libre de gluten pueden llegar a persistir los anticuerpos antiglutaminasa positivos y esto puede ser porque el paciente no cumple la dieta, ya sea de manera intencional o no, o por una posible forma de enfermedad celíaca refractaria que termina en una complicación como los linfomas. O bien que con una dieta libre de gluten, los anticuerpos antitransglutaminasa sean negativos, pero el paciente presente síntomas gastrointestinales, entonces uno puede llegar a sospechar de una patología concomitante. Entonces, debido a esta sensibilidad de los anticuerpos con respecto a cuando el paciente recibe trazas de gluten en su dieta, es que en los últimos años se han desarrollado estos test inmunológicos, que son test de inmunocromatografía, en los cuales se miden los péptidos inmunogénicos del gluten, que son fragmentos del gluten resistentes a la digestión gastrointestinal, como veíamos al principio en el mecanismo patogénico, que al ser resistentes se eliminan por heces y por orina. Tienen una buena sensibilidad y especificidad y son útiles para controlar el cumplimiento de la dieta libre de gluten y además determinar contaminaciones por trazas, sobre todo en estas concentraciones o cantidades mínimas, digamos, porque para lo otro tenemos síntomas y serología, ¿no? Acá les dejo un algoritmo que les sea como guía o como ayuda en cuanto al screening de los anticuerpos en el laboratorio. Y por último, estos son dos casos clínicos de estos días en nuestro laboratorio que se los traje para compartir porque en realidad no se presentan como con la sintomatología clásica o con diagnóstico de enfermedad celíaca, sino más bien con enfermedades asociadas.
En el primer caso es una paciente femenina de 48 años con diagnóstico de anemia. Observen, son los resultados de nuestro sistema en los cuales la paciente presenta hemoglobina disminuida, es decir, está anémica con bajos glóbulos rojos y hematocrito. Además tiene bajo el hierro y la ferritina, que está por acá abajo también, o sea que tiene también poco hierro de depósito. Le piden también sangre oculta en materia fecal, que le da negativo, y el dosaje de inmunoglobulina A es normal, pero observen los anticuerpos. IgA antitransglutaminasa, endomicio, IgA, ileadina, IgG, que es la combinación que es la más acertada, digamos, y es la que está solicitada, le da todo positivo. De hecho, los títulos de anticuerpos antitransglutaminasa son relativamente altos, entonces uno podría pensar que en los pacientes adultos, como los síntomas no son los clásicos, la mucosa intestinal está mucho más expuesta al gluten en la dieta, por ende los títulos son más altos. Y este es otro caso de una nena, una paciente femenino de 6 años, en el cual el diagnóstico es falla severa del crecimiento. Le piden las hormonas tiroideas porque pueden llegar a sospechar de una tiroides autoinmune. Fíjense cómo ya la TSH ya tiene un desbalance. Aparentemente en el hemograma está normal. La cuantificación de IgA también está en valor normal, pero los anticuerpos, tanto IgA transglutaminasa como endomicio, son positivos. Entonces les dejo esta última diapositiva un poco para que nos quede en la cabeza y para que lo tengamos en cuenta, digamos, todas estas imágenes, que en los últimos años ya la celiaquía no se presenta con los síntomas clásicos de diarrea y vómitos, sino más bien que hay otros signos y síntomas que nos tiene que alarmar a nosotros en el laboratorio para poder hacer el diagnóstico a corto plazo y evitar las complicaciones que esta enfermedad trae. Les dejo mi correo electrónico al pie de la página por si me quieren escribir o consultar. Bienvenido sea y bueno, muchas gracias por la atención.